Bueno, pues recibimos con una cálida bienvenida a todas nuestras compañeras y compañeros que nos ven desde redes sociales y desde la 4TV. Para poder comenzar con nuestra capacitación, voy a pedirle a nuestra compañera Karina Martínez que nos ayude a darles la bienvenida. Adelante, Karina, por favor. Pues sean bienvenidos a esta capacitación que, como ya lo mencionaba Aileen, pues es muy especial. Hoy tenemos la oportunidad de vamos a escuchar a las compañera Perla Valero, que forma parte del Instituto Nacional de Formación Política, y a la compañera Marta Ferreira, pues grandes ponentes que nos vienen a compartir justo la experiencia pues que han adquirido a lo largo de su trabajo ya en las luchas y las reivindicaciones por el papel que tienen las mujeres en la participación política de nuestro país. Y es muy importante porque justamente hoy estamos llevando el lema que, más que ser un lema, pues que nuestro partido, pues es un lema que nos identifica, que tiene una marca práctica en nuestro proceder político, que es tiempo de mujeres. ¿Y qué significa es tiempo de mujeres? Pues efectivamente tener mayor participación, pero también construir un sentido de justicia social por ese sector que mucho tiempo ha sido invisibilizado, que ha sido el sector de las mujeres, compañeras, compañeros, compañeres que están encaminados en esta lucha con nosotros. Y pues es un gusto para mí recibir el día de hoy a Perla y recibirlos también a todos, a todas y a todos ustedes en este su espacio, que va a ser una jornada sumamente interesante, de la cual estoy segura que vamos a aprender bastante. Pues bienvenida, Perla, es un gusto, como siempre, poder tenerte en los espacios de buen gobierno, y pues que nos vengas a compartir un poco de este conocimiento, que siempre es un gusto escucharte. Te regreso la palabra, Aileen, para que puedas presentar a la compañera, ya de forma un poquito conocer su currículum, quién es ella, y comenzar ya a entrar en materia. Les agradezco, compañeros y compañeras, y por aquí andamos. Muchísimas gracias, Karina. Y en efecto, nuestra compañera Perla Patricia Valero Pacheco es colaboradora dentro del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Ella es doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales dentro de la UNAM. Eh, Dentro del instituto es coordinadora de los contenidos formativos, programa de formación política integral en perspectiva de género, y también es directora del periódico de mujeres La Regeneración. Es un placer para nosotros tenerte por aquí, Perla. Muchísimas gracias. Adelante. Pues muchas gracias a todo el equipo del programa de Buen Gobierno por la invitación, y gracias a las personas que se suman a acompañar estas actividades. Me da mucho gusto estar acá con ustedes, y como ya decían las compañeras Karina y Lynn, pues yo les voy a platicar un poco en términos muy generales de lo que significa no solamente el lema, sino como proyecto político, ¿no? Finalmente, de Es Tiempo de Mujeres, de qué significa la República de y para mujeres, e incluso pues también pues sí, no, también no solo lema, sino principio orientador, ¿no? De por el bien de todas y todos, como dicen las compañeras feministas de Morena, primero las pobres. Y bueno, les comentabas, yo les platicaré en términos generales, ¿no? De algunas cosas más relacionadas con el proyecto político. Pues bueno, acá está el contenido, nada más para saber cómo va a ir la discusión. Primero hablaremos muy rápido del neoliberalismo contra las mujeres. Ya veremos por qué es importante empezar por ahí cuando vamos a hablar del proyecto político de Morena, de la particularidad del proyecto feminista y de izquierda, y por qué se tiene que considerar esa dimensión, ese contexto. Después platicaremos muy rápido qué significa entonces la propuesta de un feminismo de izquierda y antineoliberal, que es lo que está impulsando Morena como proyecto político. Hablar también después de qué ha sido este tiempo de mujeres y los avances del primer piso de la Cuarta Transformación en el gobierno
de Andrés Manuel López Obrador. Y finalmente las propuestas en general, que seguramente ustedes, varias personas ya las tendrán identificadas, de qué es lo que le está proponiendo para construir el segundo piso de la transformación, y que es precisamente el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta electa, que le ha titulado República de y para mujeres, ¿no? Y qué es lo que se está proponiendo y cuáles son algunos de los retos, ¿no? De los que hay que poner ahí mucha atención. La siguiente, por favor. Y bueno, antes de pasar, digamos, con los contenidos, em, siempre nos gusta empezar en el área de la que yo estoy representando al instituto, el programa integral en perspectiva de género. Siempre nos gusta empezar recordando pues algunos de los principios que están en los documentos básicos de Morena, porque estamos hablando, nos imaginamos acá con militantes, con simpatizantes em, del proyecto político. Y bueno, ya lo platicaremos, a lo mejor hasta habrá algunas preguntas y comentarios que vayan en ese sentido, de qué tanto, digamos, es orgánico o no las luchas de las mujeres al interior del partido, ¿no? Em, Qué tanto, digamos, eso se ha gestado de manera natural, o qué tanto se ha tenido que forzar eso o no. Porque de repente hay cierta parte, digamos, de la sociedad, incluso a veces también al interior de la militancia, que puede tener ciertas resistencias a estos temas, porque sabemos que implican pues revisar muchas cosas, ¿no? Como platicamos también siempre en el programa de género, porque un proyecto político de un calado transformador sí empieza, como lo ha sostenido este proyecto, con una transformación de la vida pública de México. Claro, pero cuando hablamos también de las problemáticas que afectan a las mujeres, que son la mayoría de la población, y que entran también en formas de violencias y de ejercicios del poder, que también se dan no solamente en los ámbitos del espacio público, sino también en los ámbitos del espacio privado, que no están separados de ser espacios políticos. También decimos, bueno, profundizar la transformación, construir su segundo piso, también implica hablar de transformar no solo la vida pública de México, sino también la vida privada de México, ¿no? Ya platicaremos un poco de eso. También, ¿qué tiene que ver eso con la propuesta de que es tiempo de mujeres? em, y de revalorar que los espacios en los que nos desenvolvemos, no solamente el espacio público de la política institucional, ¿no? Sino también el espacio, por ejemplo, del partido, el espacio del trabajo, de la oficina de la fábrica, ¿no? Como en el que estemos, el espacio de la escuela, el espacio de la comunidad, del barrio y el espacio de la familia son también espacios políticos. Son espacios también donde participan las mujeres y donde se les ha relegado de la participación política, ¿no? Entonces nos parece muy importante que, aunque hasta ahora tengamos el foco central en impulsar estos cambios de la participación política de las mujeres, de la paridad en los espacios públicos, de la política institucional, eso no puede dejar desatendido también el impulso de la participación política de las mujeres en todas las otras comunidades políticas de las que forman parte, ¿no? Que implica que estén consideradas sus voces en la toma de decisiones en la casa, en la familia, en el partido, en la escuela, en el trabajo, en el barrio, y de ahí también, claro, en el municipio, en el Congreso y en la República, ¿no? Entonces, son espacios que no están separados, ¿no? Y bueno, además, en los documentos básicos de Morena, acá les traíamos justo este recordatorio, ¿no? De lo que está allí. Ahí se establece, ¿no? Que Morena se asume como un movimiento de regeneración nacional, un movimiento que lucha también contra las violencias hacia las mujeres. Y no solamente contra eso, sino también
que se posiciona en contra de cualquier forma de discriminación por razón de sexo, de raza, origen étnico, religión, condición social, económica, política y cultural. Es decir, desde los estatutos, los documentos básicos de Morena, se establece ahí, quizás no lo dice así partido feminista, pero ahí está, digamos, esa esencia, ese sentido de que se está asumiendo que parte de la lucha de este movimiento es también en favor de las no violencias hacia las mujeres. Y también cuando nos dice ahí discriminaciones por razón de sexo, pues claro, también se desprende de ahí la lucha también en favor de los derechos de las personas de la diversidad sexual. Entonces, a lo mejor se escucha muy fuerte no decirlo, pero en sus estatutos, bueno, pues podemos desprender de ahí que Morena es un partido feminista, es un partido que acompaña la lucha de la diversidad sexual, antirracista, anticlasista, ¿no? Y esa perspectiva que hoy le llaman mirada interseccional, bueno, eso está considerado en los principios básicos de Morena, que no son solamente discursivos, que son resultado ya de las prácticas que tenía el partido movimiento, ¿no? Y bueno, ya también platicaremos un poquito de eso más adelante. La siguiente, por favor. Ahora sí, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto y por qué empezaríamos a hablar del neoliberalismo contra las mujeres? La siguiente, por favor. Bueno, aquí es un poquito de información que también se comparte en el módulo del curso básico, el módulo de feminismos. A lo mejor hay quien esto ya lo habrá revisado, si hay quien ya tomó ese curso básico. Em, pero bueno, muy rápidamente, ¿por qué empezar por acá? Porque Morena, como precisamente un partido movimiento, como un movimiento de regeneración nacional, ¿qué se está proponiendo regenerar, no? ¿Cuál es su proyecto político? Morena se asume como un movimiento que quiere transformar el régimen neoliberal, las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales que nos dejó el neoliberalismo. Y eso va a ser muy importante para entender también qué tipo de feminismo, porque hay muchos feminismos, es el que se ha impulsado más en Morena, ¿no? ¿Y qué significa además hablar de que queremos transformar el régimen neoliberal? Seguramente lo podemos tener mucho más claro. Aquí estoy segura que sabemos qué significó el neoliberalismo, ¿no? Con sus privatizaciones, con sus políticas fiscales que para controlar la inflación decían que no había que subir el salario mínimo, con su fomento a la corrupción, convirtiendo al Estado en un campo de monopolio de las empresas privadas, toda la corrupción que eso significó, eso lo sabemos, pero a veces se pasa mucho por alto qué significó el neoliberalismo en la vida de las mujeres. ¿Tuvo alguna afectación? No. ¿Tiene algo que ver que el neoliberalismo en todo el mundo resultó en que se abriera la brecha de pobreza mucho más, que se agudizara la brecha de pobreza? ¿Eso afectó o no afectó a las mujeres, no? Y esto es importante decirlo porque es un diagnóstico del cual parte Morena. De hecho, si ustedes han escuchado los discursos de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, en este mes tuvo algunos muy interesantes. Desde junio tuvo un evento en el claustro de Sor Juana a finales del mes de junio, que se llamó Llegamos Todas, donde la presidenta electa pues se organizó un evento con las plataformas de mujeres, muchas de ellas, por supuesto, de militantes y simpatizantes del Partido Movimiento que la acompañaron, digamos, en la campaña. Y ahí ella dio un discurso, bueno, se le dio el bastón de mando, ¿no? Fue un evento muy simbólico, pero ahí también la presidenta electa dio un discurso donde está señalando estas cosas, porque es el diagnóstico, el punto de partida
de cómo vamos a generar políticas públicas, pues va a depender mucho de cuál es nuestro diagnóstico del problema. Y esto que les vamos a compartir, pues son parte de un diagnóstico que tiene Morena, que la misma presidenta electa lo ha dicho, ¿no? Públicamente. Por ahí está ese discurso en el programa integral de género, lo transcribimos y después a lo mejor del equipo de buen gobierno lo necesitan, se los podemos compartir con mucho gusto, porque ahí hace ese balance precisamente la doctora Claudia de qué significó el neoliberalismo para las vidas de las mujeres en términos de agudizar todas las brechas de desigualdad posibles. ¿Y eso cómo sucedió? Bueno, ya lo mencionábamos primero por estas políticas económicas que resultaron en la precarización de las vidas de las clases trabajadoras. Y ese dato se dice, ¿no? Que durante el neoliberalismo cayó el salario 80%, pero no el poder adquisitivo cayó 80%, pero no observamos eso cómo impactó a las mujeres. Eso impactó con que el salario familiar ya no alcanzaba y el neoliberalismo obligó a que en las familias las mujeres y los niños y las niñas y jóvenes tuvieran que incorporarse al mercado laboral. Y diramos, bueno, eso a lo mejor puede ser que no esté tan mal. El problema es que se les incorporó al mercado laboral a las mujeres sin seguridad social, con salarios muy abaratados en las maquilas, en el empleo informal. Al día de hoy, la mayor parte de las mujeres en México que forman parte de la población económicamente activa, o sea, que trabajan en el empleo informal. Y ahí es bien importante justo las políticas públicas que se hagan en ese sentido, ¿no? Porque hay un tema económico, de desigualdad económica, que se ha empezado a, digamos, a atender, pero que nos falta mucho después de 40 años de este tipo de políticas. ¿Qué significó que todas las políticas económicas precarizaran a las clases trabajadoras, a la gente que trabaja, pues, que depende de un salario, que depende de los ingresos propios cuando son pequeños o pequeñas comerciantes, que es la gran mayoría de la población mexicana? Bueno, incidió también en que la pobreza se feminizara, y es un dato que tenemos en todo el mundo, son datos hasta de la ONU. Durante el neoliberalismo, en todo el mundo, aumentó la brecha de pobreza, pero eso afectó más a las mujeres. Y si ustedes ven cualquier dato serio, les va a decir que entre los estratos, las capas, digamos, más pobres de la sociedad, las personas más pobres en esas capas más pobres son las mujeres. Porque como ya decíamos, pues hay brecha salarial, se les paga menos que a los varones, tienen menos oportunidades para acceder al trabajo formal. Ahora, por ejemplo, que el partido va a hacer en este fin de semana las asambleas sobre las reformas que están proponiendo el presidente y la presidenta electa, el tema que se va a discutir es el de la pensión del ISSSTE. Y bueno, ¿y eso por qué es importante? Pues porque vemos también, si o sea, observamos las pensiones con perspectiva de género, vemos unos datos terribles. Uno, que solamente de las mujeres adultas mayores, mayores de 60 años, pues, que están en la vejez, solamente menos del 10% tiene pensión de jubilación. O sea, es terrible. ¿Por qué? Pues porque trabajan la mayor parte del empleo informal. Además, las mujeres tienen que trabajar medio tiempo para poder cuidar de los hijos, hijas y de la familia, o tienen un trabajo intermitente, ¿no? Que unos años sí, otros lo tienen que dejar, y eso que hace que cotizan menos años y además el salario es menor, cotizan menos salario y las pensiones son menores. Y tenemos un problema pues también muy grave en el neoliberalismo de esa feminización de la pobreza, también de sectores vulnerables como las adultas mayores, ¿no? El endeudamiento, además, que sabemos provocó el neoliberalismo público y privado, que se privatizó la banca, que no había estos proyectos que tenemos ahora del Banco de Bienestar, de la Financiera para el Bienestar, y que eso obligó a que las familias se endeudaran con los bancos, ¿no? Y que la única forma de salir adelante para muchas mujeres que a lo mejor querían poner un negocio propio, pues era endeudarse con tarjetas de crédito, ¿no? Y se eliminó, digamos, de las perspectivas sociales que el Estado estaba responsable de tener salarios dignos. Entonces era, no luchamos por salarios dignos, sino por tener acceso a la banca privada para que nos podamos endeudar.
Se privatizó también la seguridad social, eso lo sabemos. em, de manera directa e indirecta en México, ¿no? Que se dejó de invertir en salud, en educación, y finalmente todas estas instituciones que están de salud y de educación, que están finalmente paliando temas que tienen que ver con el cuidado de la vida, al privatizarse o al dejarse de invertir y dejarlas morir, digamos, por su propio peso y por la falta de interés del Estado social, eso significó que pues los cuidados, la gente necesitaba de los cuidados, ¿no? De guarderías, de cuidado de personas enfermas, de adultas mayores. ¿Y quién realiza, cubre ese trabajo cuando el Estado lo deja de cubrir? Las mujeres. Entonces también algo que es muy grave que pasa en el neoliberalismo es que con esa privatización de la seguridad social se desató la crisis de los cuidados. Terminó Esa crisis de los cuidados se nos hizo muy patente, ya imposible de ocultar en la pandemia, pero no venía nada más de la pandemia, venía de décadas atrás. Y claro, al desaparecer un estado de bienestar o lo que se había logrado hacer el estado de bienestar, que finalmente era un estado mal que bien, que cubría ciertos cuidados de la vida, decíamos, a la falta de ese estado de bienestar, pues esos trabajos de cuidados recaen sobre las mujeres todavía más, y es cuando vamos a ver durante esos 40 años de neoliberalismo que también se agudicen la doble jornada laboral, es decir, que las mujeres fueron obligadas a tener que incorporarse más al mercado. Hay una jornada explotadora y sin salario paritario, ¿no? Sin seguridad social, pero además cumplir con la jornada del trabajo doméstico y de cuidados de la casa, porque ya no había estado que te paliara eso, ¿no? Y hoy los datos que tenemos del INEGI, del INMujeres, de que las mujeres dedican el doble de tiempo a los trabajos de cuidados a la semana que a los varones. Las mujeres dedican en promedio 40 horas a la semana al trabajo de cuidados y los hombres 25, 26. Esa desigualdad también no es que sea, digamos, natural, no es que siempre hubiera sido así. Es que se empezó a agudizar también mucho más precariamente durante esos 40 años de neoliberalismo, ¿no? Y finalmente un tema que en México nos es muy doloroso, eh, que ha generado también pues muchas tensiones con cierta parte de los movimientos feministas, y que es el tema de los feminicidios, pero que se olvida muchas veces, y la derecha ha hecho pues negocio, ¿no? Con eso. Y es que el tema de los feminicidios, la muerte violenta, el asesinato de las mujeres por ser mujeres, es una crisis que se volvió sistémica precisamente durante el neoliberalismo. ¿Esto qué significa? Siempre nos gusta hacer ese matiz y tener esa claridad, no de señalar. No estamos diciendo que no existieran feminicidios antes de los años 80, no estamos diciendo eso. Desafortunadamente, en sociedades patriarcales y machistas, ocurre este fenómeno terrible, pero lo que sí no ocurría antes del neoliberalismo es que tuviéramos esos números de epidemia. En México no escuchábamos estos números de 11 mujeres asesinadas diariamente. ¿Eso cuándo empezó a suceder? Precisamente en las décadas de oro del neoliberalismo. No olvidemos que la crisis que se visibilizó de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez fue en el año 93-94. Década neoliberal por excelencia, además en una zona de maquila, industria neoliberal por excelencia, en el marco de un sistema que fomentó muchísimo la corrupción, la impunidad, ¿no? Y además que las víctimas, y eso está muy estudiado, de estos asesinatos, feminicidios en Ciudad Juárez, eran en su gran mayoría migrantes, trabajadoras de la industria de la maquila y de los servicios, jóvenes morenos, o sea, migrantes. Entonces había un tema ahí también de
cómo ese fenómeno de la violencia feminicida estaba afectando de manera mucho más aguda a las clases trabajadoras y racializadas. Em, y después, desafortunadamente, con la supuesta guerra del narcotráfico que va a decretar Felipe Calderón en 2006, que fue una guerra contra el pueblo de México para justificar el fraude electoral. Hay quienes dicen que fue una especie de autogolpe preventivo que da el mismo Felipe Calderón. em, y bueno, y la derecha, ¿no? Y que sabemos hoy que era un narcoestado, era un narcogobierno, ese sí era un narcogobierno, ¿no? El de Felipe Calderón. Bueno, el otro tema que también está muy estudiado es que durante esa guerra contra el narcotráfico, pues también por la impunidad, porque el Estado estaba metido, ¿no? Circularon las armas de fuego, ustedes recordarán los operativos como el de Rápidos y Furiosos, ¿no? De Estados Unidos metiendo armas de fuego en México de manera completamente ilegal, pero apapachado ahí por el Estado mexicano. Bueno, esa podredumbre, esa espiral de barbarie en la que nos metió, que ya venía, pero que terminó de darse con el gobierno de Calderón, también tuvo como resultado que se triplicaran todos los delitos violentos, incluido el feminicidio. El feminicidio con arma de fuego se triplicó, claro, porque circulaban las armas. Entonces, esos también son datos, acá ya está uno de InMujeres, ¿no? De cómo durante esos años es donde registramos del 2000 al 2017, pero en particular en el sexenio de Calderón, el mayor número de feminicidios. Hay feministas que lo dicen con toda la razón. El sexenio de Calderón fue el sexenio más violento contra las mujeres. Y eso nos legó esa crisis sistémica de violencia, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, digamos, es muy importante tener ese diagnóstico porque, claro, Morena como proyecto político tiene muy claro que hay que transformar esa realidad neoliberal. Y también, pues, la presidenta electa tiene muy claro que ese gobierno, esas políticas neoliberales fueron violentísimas contra las mujeres. Habría que decirlo como es, ¿no? Durante ese neoliberalismo, ese periodo se desataron las violencias de género en todas sus formas posibles, se agudizaron y son violencias neoliberales, tenemos que decirlo de esa manera, ¿no? Porque agudizaron todas las formas de desigualdad posibles, incluida la desigualdad de género, que está cruzada también por la desigualdad de clase, la desigualdad étnico-racial, ¿no? Etcétera. Entonces, fíjense ustedes que un proyecto político que se propone realmente combatir las violencias contra las mujeres tiene que ser antineoliberal. Entonces, cuando veíamos en las elecciones, ¿no? Los discursos, las propuestas que es que de proyecto político que nunca lo vimos de las derechas, que era regresar esas políticas, que era prácticamente la propuesta echar para atrás todo lo que ha hecho Morena y regresar a las políticas neoliberales, y al mismo tiempo se decían que eran digamos, aliados de las mujeres, pues no es así, porque un proyecto político que impulse el neoliberalismo no puede ser aliado de las mujeres. Es una contradicción, y no solamente discursiva, es una contradicción en los hechos, porque estas políticas, como ya lo intentábamos mostrar, impactan directamente sobre las condiciones de vida de las mujeres e impactan en agudizar todas las violencias posibles, ¿no? Y de la otra manera, si es un proyecto político como lo es Morena, que se asume antineoliberal, pues claro que es un proyecto entonces que está comprometido con combatir las formas de violencia contra las mujeres, ¿no? Y bueno, y también porque no podemos perder de vista que el neoliberalismo pues también lo que incidió fue en refuncionalizar al patriarcado. El patriarcado existe, ¿no? No es tema ahorita ese, pero bueno, en otro momento a lo mejor se puede discutir, pero el patriarcado como un orden político de desigualdad se agudiza también, ¿no? Cuando hay un sistema político y económico
que impulsa estas políticas neoliberales. Entonces hay feministas críticas que hablan incluso, bueno, ¿a qué nos estamos enfrentando? A un patriarcado neoliberal, ¿no? Entonces, siempre nos gusta insistirlo, ¿no? De esta manera en el Instituto de Formación Política, que es la mejor forma, o sea, combatir el neoliberalismo es combatir las violencias contra las mujeres, o sea, de fondo en su esencia, ¿no? Y eso es lo que ha hecho Morena, ¿no? La siguiente, por favor. Voy a ir más rapidito. Y bueno, por eso decimos entonces que si asumimos que el neoliberalismo ha sido la precarización de nuestras vidas en todos los sentidos, y en particular para las mujeres, y en particular además para las mujeres trabajadoras, indígenas, afromexicanas, migrantes, para las infancias, pues claro que nuestra lucha, como dice acá, desde las izquierdas humanistas, pues busca transformar ese sistema desigual, ese sistema que se alía muy bien con el patriarcado, que fomenta los feminicidios, y entonces, pues, el feminismo realmente que quiere, que se compromete con las luchas de las mujeres, que se compromete con combatir las violencias, con democratizar realmente los espacios, la política, pues tiene que ser un feminismo transformador, tiene que ser un feminismo antineoliberal, que tiene como horizonte esa justicia social que nos negó el neoliberalismo. La siguiente, por favor. Y ahora sí, bueno, ¿eso qué significa? ¿Otra más? Pues bueno, ya lo decíamos que ese feminismo entonces que realmente busque combatir esas violencias, pues tiene que asumir, tendría que asumir pues esa perspectiva antineoliberal porque entiende lo que eso ha significado. Pero también es cierto que este renacimiento de las luchas de las mujeres que vimos en todo el mundo y que en México ha sido muy interesante porque en México coincidió con que Morena ganó las elecciones, ¿no? O sea, en todo el mundo, precisamente porque estas violencias neoliberales contra las mujeres se agudizaron en todo el mundo, o sea, no fue nada más en México, aunque en México sí fue peor, pero eso pasó en todo el mundo. Entonces, bien interesante ver que cuando llegamos a 2012, 2015, ya en 2018, ustedes recordarán que vimos un renacimiento del movimiento feminista en todo el mundo que tuvo una característica muy particular que nunca en la historia de la humanidad habíamos visto marchas multitudinarias masivas de mujeres. Eso sí es un fenómeno nuevo. Y además esas marchas de mujeres tenían dos demandas principalmente en todo el mundo y sin ponerse de acuerdo, dos demandas principales. Alto a la violencia de género y en favor de del aborto voluntario. Y es bien interesante porque aunque el movimiento feminista no lo decía así, eran dos demandas antineoliberales. ¿Por qué? Una, porque ya decíamos que las mujeres salían a decir, estamos hartas de la violencia de género. Eso, ¿quién lo fomentó? Pues era como decir, estamos hartas del neoliberalismo patriarcal y sus violencias contra nosotras. A lo mejor no se decía así en las marchas, pero eso era lo que estaba decantando. Y la otra cosa que es bien interesante es que también durante el neoliberalismo se se fortaleció este pensamiento conservador que pues empezó a ponerle muchas trabas a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y en México es muy particular porque en México algo que nunca se decía, había notas de periódico, la gente que trabaja en el sector salud sí lo sabe, pero aquí se ocultó eso, es que en los sexenios de Fox, de Calderón y de Peña, se desfondó, se le quitaron todos los recursos en el sector salud público a todo lo que tenía que ver con salud sexual y reproductiva de las mujeres, que no había anticonceptivos en las clínicas, que no había, pues todos los insumos y eso hizo que como una forma, digamos, de negarle los derechos sexuales y reproductivos a las mujeres, pero también eso hizo que aumentara el embarazo infantil en México de manera terrible y no se hizo una sola política pública en esos años para paliar esa cuestión. Y además, em, el aborto se legalizó en la Ciudad de México en 2007 y después de eso, gracias al gobierno de las izquierdas, y después de eso, en todo el país, los estados pusieron
candados en sus constituciones para garantizar ahí que se reconociera el derecho a la vida desde la concepción y que se pusieran candados a que no se pudiera impulsar la legalización del aborto en ningún otro lugar más que en la Ciudad de México. Y ya veremos ahorita qué pasó con Morena. Y bueno, ya para ir hacia lo último, porque ya ve que me comí el tiempo bastante, pues nada más decir que entonces en este marco de este renacimiento de la lucha de las mujeres, pues la derecha también se montó, la derecha en todo el mundo empezó a instrumentalizarlo. Entonces es bien importante que hoy, si hablamos de feminismos, de luchas de las mujeres, siempre hablemos de cuáles luchas y desde dónde. La siguiente, por favor, porque ha habido pues esta otra más. Esta instrumentalización de las derechas, donde también desde las empresas, desde el capital, digámoslo así, pues se ha asumido ese discurso de la igualdad de género muy a conveniencia. Y que hoy pues ya los bancos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario ya también hablan de igualdad de género. Entonces, pero ¿en qué están pensando? No en combatir el neoliberalismo, sino en que las jerarquías que existen se democraticen. O sea, que claro, que a lo mejor podamos tener mujeres en puesto de toma de decisiones, pero que no transformen las condiciones de las mujeres de abajo, ¿no? La siguiente, por favor. Hemos visto también, pues, que han llegado mujeres a altos puestos de poder, como a las presidencias de ciertos países, ¿no? Acá está el caso de Giorgia Meloni, presidenta de Italia, primera mujer presidenta de Italia, pero que ahí también hay que tener mucho cuidado, porque cuando se hablaba también de que es tiempo de mujeres, la presidenta electa fue muy cuidadosa de decir sí, pero es tiempo de mujeres transformadoras. Porque que las mujeres lleguen a puestos de toma de decisiones democratizan, sí, pero si tenemos mujeres como Giorgia Meloni que llegan a la presidencia de Italia con un partido fascista que está en contra de los derechos de las mismas mujeres, pues eso es contraproducente. Porque entonces digamos, la población empieza a decir, ah, ya ven, ¿para qué quieren que lleguen las mujeres si van a ser una Giorgia Meloni, ¿no? O si van a ser una Marine Le Pen, que bueno, Marine Le Pen en Francia no es presidenta, pero es la líder, digamos, de la derecha fascista en Francia. Entonces también tenemos este fenómeno de las mujeres en las derechas. La siguiente, por favor. Y no olvidemos que en América Latina también los golpes de Estado que hemos visto los últimos años, como en Perú y en Bolivia, fueron justificados, ¿no? Con presidentas interinas mujeres, como Yanine Áñez, aquí la expresidenta interina de Bolivia, que hoy está en la cárcel y que pues fue responsable de asesinatos, torturas a mujeres militantes. Porque ahí es bien importante no solamente que mujeres lleguen, sino con qué proyecto político llegan. Así como no nos basta con que lleguen hombres por ser hombres, o sea, que un hombre llegue a un puesto de decisión, pues porque sea hombre no dice nada, ¿no? El tema es, sea hombre, mujer, persona sexodiversa, qué proyecto político va a representar, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y bueno, y en México además la derecha sí se metió también al tema. Acá tienen una imagen de algunos de los cursos de formación política que da el PAN, que les llama feminismo humanista, a saber qué están entendiendo por eso, ¿no? Pero aquí hablando, bueno, que no nos arrebaten el humanismo, ¿no? Porque también, ¿qué se entiende? El humanismo se puede entender desde la derecha, ¿no? También, y hay perspectivas que se llaman quescomanistas desde la derecha, así como el PAN se ha metido, ¿no? Muy estratégicamente, cuando le conviene, habla de que el panismo contiene implícitamente la lucha por la dignificación de la mujer y textualmente, el panismo es necesariamente feminista, dice Pamo Mena, y lo dicen algunas legisladoras, ¿no? Y políticas del PAN, pero cuando no les conviene, hablan de la ideología de género, ¿no? Entonces, bueno, se han metido también a instrumentalizar la lucha de las mujeres. Entonces, es muy importante tener la brújula, ¿no? Bien clara de desde qué feminismo estamos hablando y por eso nos parece tan importante decir en este contexto feminismo con apellidos, feminismo de izquierda, antineoliberal y popular, porque eso es lo que nos va a permitir
tener claro qué tipo de políticas impulsamos y, como decíamos al principio, cuál es nuestro diagnóstico. Pues quién sabe qué piensen en el PAN o Sulfilpo Bravo Mena de que son feministas, pero que sus políticas van a ser volver a instaurar todas las políticas neoliberales que nos generaron estas violencias contra las mujeres, ¿no? La siguiente, por favor. Y ya para ir cerrando, otra más, otra más, otra más, otra más. Y bueno, en este sexenio hemos avanzado mucho. Yo creo que es el sexenio en el que más se ha avanzado en términos de igualdad de género. Lo voy a decir muy rápido porque seguramente la doctora Marta Ferreira va a profundizar y ya tenemos muy poquito tiempo. Se ha avanzado en la democracia paritaria. Nunca hemos tenido Congreso paritario, gabinete paritario, una reforma constitucional que garantiza ya la paridad. Leyes como la Ley 3 de 3, que garantiza espacios seguros para las mujeres en política. Nunca habíamos tenido tantas gobernadoras, ¿no? La mayor parte de ellas de Morena. Otra más. En justicia, que ha sido un tema que se ha golpeado muchísimo desde la derecha y los medios, se ha avanzado mucho. Nunca había habido un presupuesto histórico, o sea, tan grande para prevención de la violencia. Muchas leyes que se han sancionado, como la ley Olimpia, la ley Ingrid, la ley de la violencia vicaria, la ley El agresor sale de casa, que fue una propuesta de la doctora Clau en la Ciudad de México. Se tipificó la violencia política de género, que en México no estaba tipificada. Tenemos el Banabim, un banco de datos sobre casos de violencia de género. La ley Sabina, que no había registro de deudores alimentarios nacional. Se prohíbe el matrimonio infantil, alertas de violencia de género que impulsan políticas públicas de prevención. El aborto ha avanzado muchísimo. Desde que Morena gobierna en 2018, empezó un ciclo de pues garantizar el derecho a decidir, y hoy el aborto es legal en 15 estados de la República. Uno de ellos la Ciudad de México, y de esos 15, 14 se despenalizó en este sexenio. Y bueno, otros avances ahí. La siguiente, por favor. En bienestar social, bueno, las mujeres son beneficiarias del 58% de los programas sociales. La brecha salarial de género disminuyó 20% gracias al aumento del salario mínimo. Tenemos la iniciativa del Sistema Público de Cuidados, que la doctora Claudia se ha comprometido a instaurar. Se ampliaron pues derechos también para los varones, ¿no? Como las licencias de paternidad, que no se les consideraban. Hay programas especiales para los pueblos indígenas, donde también las beneficiarias, la mayoría son mujeres. La siguiente, por favor. Y ya para cerrar, ¿qué está proponiendo la doctora Claudia, la presidenta electa, en este segundo piso de la transformación en una república de y para mujeres? Principalmente tres ejes. Para fortalecer la igualdad sustantiva o la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de manera real. Erradicar la violencia de género como políticas de Estado, para que independientemente del gobierno que esté en funciones, ya no dependa del partido, del color, de la candidata o del candidato, sino que sea una política de Estado y un sistema público de cuidados. Ahí hay varias cosas, como incluir en la igualdad sustantiva, incluir en la Constitución, junto con el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres. Garantizar en las leyes todavía más fuertemente la paridad. Las leyes Olimpia y Vicaria también que estén en la Constitución. La pensión para mujeres adultas mayores de 64 años, programas especiales para mujeres embarazadas y los primeros 1000 días de vida de bebés. Que todas las políticas de la Ciudad de México, que fueron muy exitosas, como la línea SOS Mujeres, las fiscalías especializadas de feminicidios, estén en todo el país. Que es obligatorio investigar como feminicidio, muertes violentas de mujeres, y si es necesario luego descartarlo, pero que no se pierda esa primera línea de investigación. Y finalmente, construir un sistema nacional de cuidados que tenga por prioridad a las mujeres que trabajan en las maquilas y a las jornaleras rurales, y que se va a trabajar con el DIF. Entonces, bueno, estas son parte de esta propuesta de la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta electa, y que le tenemos mucha fe a que este segundo piso de la transformación
que ha empezado, digamos, Morena a desarmar esas estructuras neoliberales que nos habían pues dejado una crisis terrible de violencia contra las mujeres y contra los hombres también, ¿no? Y eso es un tema que a lo mejor la doctora Marta va a querer platicar más adelante, porque ahí tenemos un pendiente de que si bien las violencias afectan de manera más aguda y particular a las mujeres, no podemos transformar realmente esta sociedad sin la participación, sin el apoyo, sin el trabajo también de los compañeros varones, porque son la otra cara de la moneda y porque también esas violencias neoliberales los deshumanizaron e incidieron también en que tuviéramos más ejercicios de violencia de parte de los varones y eso también es muy importante de atender porque también les ha afectado a ellos, la violencia les afecta más también estructural a los hombres racializados, empobrecidos y la idea de la transformación es vidas dignas para todos, para todas, bienestar para todo mundo, pero que empezamos por los más pobres y en México las personas más pobres son las mujeres. Pero no por eso desatender al resto de la sociedad. Yo le dejaría aquí, perdón por haberme colgado 5 minutos y les agradezco mucho la atención. Muchísimas gracias, compañera Perla, por esta excelente presentación. Y pues bueno, como saben, compañeros, compañeras, es muy importante para nosotros el escucharles. Adelante, por favor, compañero, pongamos atención al cronómetro, tenemos 2 minutitos. Ok, buenos días. Pues felicidades a la ponente extraordinaria. Solamente le quiero preguntar, en todo el diagnóstico y su planteamiento, no tocó el tema de la religión, porque también parte de nuestra cultura viene desde la religión, desde donde pues, Dios creó al hombre y luego por añadidura, digamos, creó a la mujer. Creo que ese es un elemento importantísimo para efectos del diagnóstico, para efectos de comprender la conducta del machismo y de los roles que juega la mujer y el hombre, porque el hombre manda, la mujer obedece. Hay todavía por ahí en nuestras leyes algo, recuerdo de cuando uno se casa, la leyenda por ahí existe de algún antiguo personaje en donde se dice exactamente el papel de la mujer y del hombre, y creo que esto se da todavía en el registro civil. Entonces, bueno, también yo creo que eso hay que cambiarlo, poderlo entender. Sería todo. Mientras tanto, no sé si la compañera Nélida Valencia quisiera plantearnos su pregunta. Sí, hola, buen día. Solamente la primera pregunta es para la doctora, porque siempre la mujer tiene la culpa en todo y nunca es considerada como la más inteligente, la más proactiva, la más dinámica, la que pues no podemos decir que sabe más, pero siempre es la que participa en todo y porque cuando tiene ese gran poder, ese valor y todo, no la toman en cuenta y toman en cuenta a personas ineptas que también no conocen el tema sobre lo que tienen que hacer. Muchas gracias, compañera, por su pregunta. Continuamos con el compañero Felipe de Jesús González. Doctora Perla, muy buenos días, Ailín. Eh, yo recuerdo cuando tenía como 10 años, en 1975 salían unas revistas que les pusieron en uno de los bordes, en el borde de las hojas, un canto, salía que 1975 fue el Año Internacional de la Mujer. ¿Cree usted, Perla, que ese fue el gran año del parteaguas? Yo digo que fue cuando empezaron más los abusos porque como que antes del 75 estaba medio oscuro la actividad, el desarrollo, el desempeño de las mujeres en el hogar. Y el 75 fue cuando empezaron ellas según, a abrir los ojos y que empezaron a trabajar y que empezaron a abusar de ellas. Yo siento como que fue algo que partió, les partió el queso a las mujeres para el abuso, ese abuso que está platicándonos ahorita.
Ese es el comentario que le quería hacer y que incluso lo mandé por mensaje. Muchas gracias, Perla. Gusto conocerla. Mientras tanto, quisiéramos pedir para cerrar este primer bloque la participación de la compañera María Inés Muñoz. Hola, muy buen día. Gracias, Perla, por tan interesante ponencia, pero resido en Chiapas. Y uno de los problemas que más nos enfrentamos aquí, obviamente, es cuando hablas en las comunidades indígenas respecto del valor de la educación hacia las mujeres, ¿no? Ya no hablemos de formación política, porque eso es un asunto como más complejo, pero de entrada con respecto a los derechos de educación de las niñas, aún en el seno de las propias familias. Y se ha convertido en todo un tema, ¿no? Fue información nacional que en una comunidad de Copainala solamente una niña se graduó, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar dentro de la formación de izquierda a poder romper estos círculos en donde estamos hablando de lo más básico, como es el leer y escribir, ¿no? Eso es un poco como la preocupación desde la visión de izquierda, ¿cómo podríamos resolverlo? Gracias, buen día. Muchísimas gracias, María Inés. Y adelante, por favor, Perla, si quisieras ayudarnos. Sí, pues muchas gracias, compañeras y compañeros, por sus preguntas. Nos podremos ir toda otra hora con eso, pero pues bueno, no se va a poder, pero en otro espacio sí no podemos platicar. Y también siempre les agradecemos mucho porque nos ayuda al programa integral de género a ver justo dónde van las inquietudes, lo que ustedes están observando, los temas que ven que no son atendidos, ¿no? Y justo cómo generamos contenidos que les puedan ayudar para acercarnos a esos temas. Preguntaba el compañero José Manjarres, ¿no? ¿Qué onda también con la religión y yo diría, la religión que siempre es política, ¿no? También. Y claro, en el caso de México, pues sí ha tenido un peso, por supuesto, como en todos lados. En la modernidad, ¿no? Y en Occidente que partamos de que la base de la civilización moderna se esté centrando pues en los preceptos del cristianismo, ¿no? Y que implica muchas desigualdades de suyo, ¿no? Pero también ahí es interesante señalar que también dentro de los aspectos de la religión, hay también disidencias de la izquierda, ¿no? O sea, está también pues las propuestas, las ideas de la teología de la liberación, de ahí venía, por ejemplo, el doctor Enrique Dussel, que falleció hace poquito, que fue muchos años el secretario de formación política, ¿no? De Morena. Movimientos, hubo curas guerrilleros en América Latina. No, los primeros no fueron Hidalgo y Morelos, y Matamoros, sino también después, durante las dictaduras militares, ¿no? Había por ahí, o sea, dentro de las izquierdas ha habido movimientos también cristianos de izquierda, ¿no? Interesantes ahí, y católicos, las comunidades eclesiales de base, ¿no? Y tal. Y también feministas, por ahí hay feministas que están hablando de teología feminista, de teologías negras, teologías queer, ¿no? Entonces, pues bueno, es un tema y me parece muy bien que lo mencione el compañero porque es un tema que creo que como partido a lo mejor no nos hemos acercado a tratarlo mucho, ¿no? Porque de repente el tema de la religión se lo dejamos a las derechas, ¿no? Y luego ahí hacen mella, ¿no? Y sabemos que en América Latina, por ejemplo, uno de los grupos de las derechas que más se está fortaleciendo son precisamente los grupos políticos evangélicos que tienen mucho dinero, que tienen medios de comunicación en Brasil, tienen a sus televisoras, ¿no? Incluso en Cuba, ¿no? Es muy fuerte ya las derechas evangélicas. Bolsonaro en Brasil hizo alianza, ¿no? Con esos sectores. Entonces, es un tema que como todo en la vida, ¿no? Como el feminismo, ¿no? Hay proyectos que lo recuperan pues desde las derechas, pero se lo puede recuperar de las izquierdas. E históricamente el feminismo venía de ahí, ¿no? De las izquierdas. Entonces, sí creo que es un tema, por supuesto que incide, pero también por la manera en la que la iglesia como institución lo maneja, ¿no? Y con esto cierro porque es un tema que nos llevaría muy largamente, pero
La Iglesia Católica, particularmente durante el neoliberalismo, que es el papado de Juan Pablo II, se dedicó a hacer, Juan Pablo II además era un papa, y ahí hay mucha política, ¿no? Realpolitik, para decirlo mejor. Era un papa que se sabe que era muy simpático del anticomunismo, o sea, antiizquierda era el señor, ¿no? Y eso se reflejó en decisiones de su papado. Y fue durante el papado de Juan Pablo II que él y digamos la Iglesia Católica empezaron a impulsar esta idea de que el aborto era cultura de muerte y empezaron a hacer campañas, lobby político, para que se corriera esa idea entre la población. O sea, no crean que los grupos antiderechos, que se llaman Provida, pero que son antiderechos, siempre han existido. O sea, es bien interesante, es una historia del aborto. Y cuando se empezó a poner en contra de la ley, cómo hay religiones que no lo sancionan, ¿no? Y cómo más bien es un tema que empezó a verse en el siglo XIX, pero vaya que en nuestra mundo más contemporáneo fue precisamente en los años 80s, ¿no? 90s que empezó este movimiento pro vida financiado, ¿no? Y que se organiza. Entonces no es casual, pues, y allá hay toda una historia. Les recomendaría leer mucho a Marta Lamas. Marta Lamas, esta académica y feminista de izquierda, ¿no? Que está muy cercana del proyecto de Clara Brugada, de nuestra jefa de gobierno electa. Ella ha trabajado muchísimo ese tema científicamente, pues, del papel del lobby de las iglesias, sobre todo de la católica, en impulsar y pues sí, porque la derecha también se organiza y también se financia, ¿no? Y también hace formación política de derecha, ¿no? Y ahí el papado tuvo mucho peso. Y nada más decir que sí, esta epístola a Melchor Ocampo que se leía en las bodas civiles para decir que las esposas tenían que obedecer a los maridos, se eliminó en 2007, pero, por ejemplo, el divorcio en México, hay estados de la República donde se tiene todavía que demostrar por qué te quieres divorciar y se vuelve un vía crucis para las dos partes, pero en particular para las mujeres, ¿no? Entonces hay cositas por ahí en las legislaciones que quedan, ¿no? El divorcio incausal, o sea, que no tengas que presentar causales, en muchos estados no existe, tienen que presentar un montón de cosas, ¿no? Y rapidísimo, Nélida, que comentaba, bueno, ¿qué pasa con lo que vemos de estos micromachismos, como se les llama hacia las mujeres, y luego macromachismos, ¿no? En realidad, pues ahí diríamos, tiene mucho que ver con que el patriarcado sigue existiendo, ¿no? Y yo no me quise detener en ese tema porque nos llevaría largo y tendido, pero bueno, para decirlo muy rápido, el patriarcado es un orden político de desigualdad en la que, digamos, los varones más poderosos se vuelven dueños de los cuerpos y de las vidas de las mujeres, pero también de otros hombres y también de los niños y las niñas, ¿no? Entonces, bueno, el patriarcado afecta también a los hombres, afecta también a las mujeres y ahora vemos, pues, un patriarcado que se está transformando donde hay mujeres que pueden ejercer espacios y roles de poder de manera patriarcal y que se pueden beneficiar de eso, ¿no? Les recomendaría mucho leer este librito que se llama Manifiesto de un para un feminismo del 99%, que es un librito muy chiquito que está ahí por internet de unas feministas de izquierda estadounidenses que explican muy bien este fenómeno de cómo pues el patriarcado ahora también hay mujeres que pueden estar ejerciendo ese patriarcado, ¿no? Esas desigualdades patriarcales. Y bueno, mientras exista patriarcado, pues veremos estas desigualdades, ¿no? De las mujeres. Y por eso es bien importante el sistema público de cuidados, porque una primera desigualdad empieza desde la casa, ¿no? En que a las mujeres se les obligue, digamos, o se les eduque, se les socialice, como se dice ahora, para que ellas asuman un trabajo que no se reconoce, que no se paga y que eso justifique lo que decía la compañera
María Inés, de que por qué las niñas no las mandan a estudiar. Ah, porque tienen que cumplir con, o sea, porque hay esta división sexual del trabajo, que es, no, pues a ti no te toca estudiar porque te toca hacerlo de la casa. Entonces, la división sexual del trabajo está como sosteniendo aparte de ese patriarcado que vemos que se sigue expresando, y una forma de entrar a desarticular eso es con un sistema público de cuidados que fuera transformando realmente, que vaya eliminando la división sexual del trabajo y que entonces sea indistinto si eres hombre o mujer, que te toque hacer algo, no te toque hacer algo como responsabilidad y como mandato de género, ¿no? Y bueno, finalmente, bueno, también a propósito de lo que decía María Inés, ya que salió ese tema, claro, yo supongo sí que ese es un tema mucho más fuerte en las comunidades apartadas, rurales, indígenas, no nada más. Pero fíjense que incluso en las ciudades, les decía al principio, Ailín, que yo también soy docente. Yo tengo estudiantes en la Ciudad de México, en la Universidad Nacional, que han llegado y te dicen, oiga, profesor, es que no he faltado mucho, no puedo venir a clases en la Ciudad de México. Porque en mi casa, pues tenemos un sobrinito, si yo soy la más chica y me toca a mí cuidarlo. Entonces no puedo venir a dar clase porque la compañera se le está asignando ya trabajo de cuidados y que entonces ella, como eres la más chica de tu familia, eres mujer, pues te toca a ti cuidar a todos, entonces pues no es necesario, no es importante que tú estudies porque tu trabajo socialmente asignado va a ser ese. Entonces son temas, digamos, que creo que los veríamos transversales en muchos lugares, no solamente aunque se agudiza, por supuesto, en estas comunidades. Y ya para cerrar, es interesantísimo lo que comenta Felipe, porque efectivamente tengo una diapositiva sobre eso, pero ya no nos dio tiempo, pero si no que luego les pasan la presentación. En 1975 sí fue, según la ONU, hizo sus conferencias internacionales que hace y se decretó que ese año iba a ser el año de la mujer. Y es cuando se considera, digamos, hay gente que dice que fue en 75 cuando el feminismo se volvió universal. ¿Por qué? Porque es cuando los organismos internacionales, que la ONU, pues habría que estar la historia de la ONU, pero pues es un organismo que viene de la Segunda Guerra Mundial, que ha justificado muchas cosas muy feas en el mundo, como estamos viendo ahora con los genocidios, ¿no? ¿Para qué sirve la ONU? Mucha gente nos preguntamos, pero bueno, que ha, pues sí, validado muchas políticas de despojo imperialistas, ¿no? Y tal. Entonces, cuando la ONU reconoce, es el año de las mujeres, se empieza a hablar como que es el año en el que ya se volvió universal el feminismo, pero el feminismo tenía 200 años de existencia, pero no era no era mainstream, como dicen, no era hegemónico, no los estados no se les obligaba, como empezó a hacer la ONU después, a que incorporaran políticas de igualdad de género para garantizar que eran estados de derecho y que eran democracias, ¿no? Entonces, digamos, el feminismo, pues sí era un movimiento pues, disidente, donde ya estaban metidas las derechas, pero los feminismos de izquierda nacieron pues desde los movimientos revolucionarios del siglo XVIII, finales y principios del XIX. Y en México, el feminismo nació, digamos, desde la Revolución Mexicana y con propuestas muy radicales, ¿no? Del feminismo de izquierda, como en el caso de Hermila Galindo o Elvia Carrillo Puerto, feminista socialista yucateca, ¿no? Entonces, bueno, no era recuperado por el Estado hasta que la ONU lo empezó a meter, pero es bien interesante lo de la ONU y con eso cierro, perdón, porque en los años 70 son años en los que se está haciendo este cambio de patrón económico del estado de bienestar al neoliberalismo. Entonces es bien interesante ver que el neoliberalismo nace también con un discurso de igualdad de género, pero que se quedaba en el discurso. Y sí, vamos a ver que a partir de los 70 se empezó a manejar más institucional y por los gobiernos y las organizaciones, pero que con una mano hablaban de la igualdad de género, no sé qué, pero con la otra estaban impulsando la ONU también estas políticas neoliberales que estaban, pues,
empobreciendo a las mujeres. Y también en el neoliberalismo, desde los años 70, 80, empezaron a aprobarse muchísimas leyes, pero las leyes se quedaban en el papel. En México, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia se hizo en el sexenio de Calderón. Entonces, claro, el PAN dice éramos muy feministas porque hicimos esa ley, sí, pero mientras su guerra del narco estaba matando a mujeres. Entonces, hay una contradicción ahí que es bien interesante. Hay algún artículo por ahí de una feminista que se llama Jules Falquet. Si quieren, ahorita les paso bien la bibliografía de cómo se llama, que habla sobre este fenómeno muy contradictorio del capitalismo, de cómo en ese momento neoliberal se habló muchísimo de la igualdad de género y que las leyes y no sé qué, pero era también como una forma de ocultar un poco que esas políticas estaban deshaciéndole la vida a las mujeres, sobre todo trabajadoras, ¿no? Indígenas y afrodescendientes y migrantes, ¿no? Y también, ya para cerrar, algo que también decía Felipe, bien importante, sí, del tema del estado de bienestar. Porque cuando hablamos del neoliberalismo, de cómo afectó a las mujeres, de repente pareciera ser, pero no es así, que estamos diciendo, ay, es que antes en el estado de bienestar, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Las mujeres vivían mejor, no necesariamente, ¿no? O sea, digamos, las mujeres pobres siempre han tenido que trabajar y siempre tuvieron el problema de la desigualdad salarial, de la explotación, de la jornada doble de trabajo, pero ese fenómeno se empezó a extender a muchas otras capas de la población en el neoliberalismo, pero en el estado de bienestar, que aquí fue priista y autoritario, que no se nos olvide, las mujeres estaban completamente fuera de cualquier espacio. Entonces, hay muchas críticas de las feministas de izquierda que dicen, es que ese estado de bienestar era patriarcal, completamente androcéntrico, las mujeres no figuraban en nada. Entonces, por eso fíjense cómo el presidente López Obrador dice, vamos a construir un nuevo estado de bienestar. No se trata de regresar al estado de bienestar que teníamos, que masacró estudiantes en el 68, que desapareció disidentes políticos, que hizo la guerra sucia, que no existían las mujeres ni sus problemas para ellos, que había también pues temas de violencia familiar muy fuertes, pero que se ocultaban, que no se decían, y que además que las mujeres no trabajaran y estuvieran en el hogar, las familias que podían, o sea, el salario alcanzaba para que la mujer no trabajara, pero era un tema económico, pero también qué significaba que la mujer era dependiente del hombre y que tenía que extender la mano para que el marido le diera dinero y eso generaba dependencia y generaba relaciones de desigualdad y que si te tenías que divorciar fuera un vía crucis también hacerlo porque no había autonomía económica. Entonces, bueno, se trata de que las mujeres puedan tener trabajos dignos, ya sea que quieran trabajar en su casa o fuera de su casa, pero que tengan trabajos dignos, autonomía económica, seguridad social, bienestar y que haya democracia, como decíamos, verdadera, porque sin mujeres no hay democracia. Y democracia quiere decir el gobierno del mismo pueblo y se nos olvida que las mujeres son parte del pueblo y que democracia también es el gobierno de las mujeres y el gobierno en la casa, el gobierno en la calle, el gobierno con la participación de las mujeres. Y yo nada más cerraría recordando una frase de las feministas de izquierda chilenas que a mucha gente le parece en 2024 escandalosa, no sé por qué ellas decían hablando, combatiendo la dictadura en Chile de Pinochet, decían, a ver, ¿qué queremos las mujeres feministas? Democracia en el país, democracia en la casa y democracia en la cama, porque se daban cuenta que eran esos niveles de la relación de la pareja, de la familia y del Estado, son niveles políticos que no están desconectados y que hablar de democracia, hablar de participación, hablar de la voz de las mujeres reconocida pasa por esos tres elementos, democracia en el país, en la casa y en la cama, así decían las feministas chilenas que combatían la dictadura de Pinochet. Y pues bueno, yo les agradezco mucho sus comentarios, sus preguntas, perdón por el tiempo. Y pues bueno, un gusto intercambiar con ustedes, compañeras y compañeros.
Muchísimas gracias, compañera Perla. Si te parece, podemos hacer un bloque más de preguntas, pero para agilizar esto, ¿les parece si el cronómetro ahora pasa a ser de 1 minuto para poder dar espacio a la mayor cantidad de compañeras y compañeros? Continuamos con la participación de la compañera Dolores López de la Cruz, por favor. Bueno, sí, soy Dolores López. Hola, perdón, adelante, compañero. Sí, más que eso es como una experiencia, ¿no? Y preguntable en este caso. En Tabasco, por ejemplo, en su mayoría, nuestro municipio en Acajuca se usó ya por 2 años, casi para 3 consecutivas, que las gobernantes en este caso son mujeres, ¿no? Y la verdad que se dieron manifestaciones incluso de las mismas mujeres. Y entonces, en ese caso, los actos de discriminación, incluso en el cabildo, hechos por una propia mujer, pues está en el poder. Ahí hago la pregunta escrita en ese caso, ¿qué hacemos si en nuestro partido incluso las mujeres llegan también al poder, ¿no? Bueno. Muchas gracias, compañero. Está la compañera Cassandra Chong, por favor. Gracias. Yo quisiera preguntar a la compañera Perla, ya solucionando el tema del Sistema Nacional de Cuidados, ¿cómo podemos apoyarnos nosotras las mujeres para tener un desarrollo también material y económico? Yo creo que también sería importante pensar en ese punto, porque si bien es cierto que no vamos a estar todo el tiempo cuidando a los niños, a los enfermos, a los adultos mayores, nosotros también debemos buscar nuestro propio desarrollo económico, ¿no? Entonces también pensar en eso. Muchas gracias. Gracias, compañera. Continuamos con el compañero Amaury Fernando. Yo la pregunta que estaba haciendo o queriendo expresar es de que he visto yo en varias empresas, hasta universidades, que saturan de trabajo a las mujeres diciéndoles que les dan más apoyo económico, pero a la hora que las mujeres no pueden, pues les quitan todos los apoyos. ¿Ahí qué se va a hacer? Porque realmente las saturan de trabajo, y yo he visto, y inclusive lo veo en mi familia, que hasta, aparte de su jornada, que es de 9 horas casi, aparte siguen trabajando en casa hasta la 1, 2, 3 de la mañana, con tal de no perder esos apoyos económicos. Y eso, pues, no sé cómo se puede regular, porque realmente, pues, es peor que un esclavo, ¿no? Gracias, compañero. Y cerramos este bloque con la compañera Fabiola Alejandrina Sedano. Adelante, por favor. No la ubico, no la encuentro, una disculpa. Ando engripadita y me... Ya encontré cuál es su pregunta. Usted, si le parece bien, la leo. Le agradezco. Sí. ¿De qué manera podremos apoyar a cambiar la mentalidad de mujer sumisa, oprimida? Esa sería su pregunta. Sí. Muchísimas gracias. Adelante, por favor, compañera Perla. Muchas gracias. Perdón, ya me andaba yo despidiendo porque pensé que era nada más la ronda pasada, pero qué bueno que hay más tiempo. Pues gracias otra vez a quienes compartieron sus comentarios, preguntas. Daré ser muy breve. Decía el compañero Dolores de Tabasco, bueno, que qué hacer cuando vemos que llegan también mujeres a espacios de toma de decisiones, pero que, digamos, están teniendo ciertas políticas y formas de proceder que pueden violentar a otras mujeres, ¿no? Entonces, por eso justo platicamos un poco en la charla que hemos visto, ¿no? Que no es un fenómeno nuevo, pero que sí lo hemos visto más recurrente en los últimos años, pues tanto que hay militancia de derecha, ¿no? Y ahí hay mujeres, incluso históricamente ha habido movimientos, pues también, yo sé que es muy complicado decirlo y habrá que platicarlo también más a fondo en otro momento, pero también ha habido movimientos populares y sociales de derecha que se organizan, ¿no?
porque la derecha también se organiza. Y creo que a veces nos pasa mucho cuando sale este tema que hay gente que dice, no, no, pero es que las mujeres que terminan, digamos, en las filas de la derecha es porque las manipulan, porque no sé qué, y eso sería una forma de nosotros y nosotras negarles su agencia, como dice la antropología, y pensar que no pueden tomar sus propias decisiones. Claro que hay mujeres también de derecha, ¿no? Y eso nos hace, o también hay comportamientos en la política que tienden a eso, porque no olvidemos que la política como espacio institucional ha sido un espacio históricamente construido por varones y por varones, digamos, además, que tienen acceso a ciertas oportunidades. Entonces, la política institucionalmente, las prácticas políticas tienden a ser muy patriarcales. Por eso es bien importante lo que la 4T ha hablado, ¿no? De transformar también la política, de transformar lo que ustedes decían al principio, lo decía Aileen, ¿no? Que no vamos a ser servidores funcionarios públicos, sino servidores populares. Y eso ya es transformar la idea de la política y la práctica de la política, ¿no? Entonces creo que mucho del problema es que, o sea, que por una parte sí hay mujeres que simpatizan con las derechas, ¿por qué no habría de haber? O sea, no, no es que ya estés vacunada por ser mujer, ¿no? Pero también la misma estructura de la política es patriarcal y obliga a veces a las mujeres cuando entran en esas estructuras a que para mantenerse y escalar en ellas tengan que asumir esas prácticas. Entonces, por eso la transformación, pues claro, no se puede hacer si no se transforman también las formas políticas. Y por eso algunas feministas hablan de que feminicemos la política. ¿Y qué es feminizar la política? Pues no nada más que haya mujeres así porque sí, sino que cambiemos esas formas del ejercicio de la política como la dominación de los otros o las otras, sino la política para el servicio, la política para el cuidado de la vida, y que eso implica establecer otras formas de relacionarnos políticamente, ¿no? Y bueno, ¿qué hacer ahí? Pues yo creo que cuando es además comportamientos que vemos al interior del partido, pues se necesita mucho la exigencia de la militancia, ¿no? De decir, a ver, ahí estamos reproduciendo formas políticas patriarcales, clasistas, racistas, neoliberales, ¿no? De la política autoritaria, y eso no lo vamos a pasar, ¿no? Y exigir también la formación política de hombres y mujeres que lleguen a esos puestos de toma de decisión, porque es lo que va a salvar, digamos, con qué mirada se llega, con si hay formación política o no, y también que se asuma que no van, que se les exija, ¿no? Que no van ahí representándose a sí mismas o a sí mismos, van representando un proyecto político. Y ya decíamos al principio, un proyecto político que es feminista, que es antineoliberal, que es antirracista, que acompaña a la diversidad, y pues si no está asumiendo eso, pues se debería de exigir, ¿no? Em, y porque sí, las mujeres en un sistema patriarcal y machista, a las mujeres que llegan a esos puestos de toma de decisión y hacen, em, pues tienen estas políticas que tienden a prácticas de derecha, son muy peligrosas y dañan mucho al movimiento, porque luego eso justifica que los compañeros digan, ah, ya ven, ¿para qué quieren que lleguen mujeres y van a llegar a hacer eso, ¿no? Y también pues también sufren violencia política de género porque no se les mide con la misma vara, ¿no? Entonces eso también es cierto, con todo y que sean de derecha pueden sufrir también violencia política de género. Entonces, em, y por eso va a ser tan importante ahí la formación política, ¿no? Y bueno, ya muy rápido comentaba Cassandra, bueno, ¿qué hacer? Primero, creo que el Sistema Nacional de Cuidados es toda una discusión que digamos, no es que de inicio solucione todo, tendría que irse profundizando también hasta que podamos llegar quizás a una sociedad de los cuidados, ¿no? A un estado realmente de cuidado, ¿no? Que transforme la política, que transforme el estado con todos sus el calado profundo que eso implica, de que el Estado sea unas instituciones, un aparato que esté puesto para el cuidado de la vida, ¿no? ¿Y eso qué significaría, no? Entonces,
el sistema público de cuidados es un inicio, ¿no? Pero lo que el sueño, ¿no? Ahí de la revolución de las mujeres, pues sería precisamente que no fuera nada más una serie de redes y organismos, sino una sociedad que logre transformar el paradigma y que asuma el cuidado de la vida como lo central y que no se le recargue ese cuidado nada más a las mujeres. ¿Y qué se puede hacer mientras? ¿No? Es muy importante para el tema económico que decía Cassandra, pues fortalecer la autonomía económica de las mujeres con impulsando el aumento del salario mínimo, políticas salariales, laborales dignas. Hay un trabajo muy interesante que está haciendo Finavi en la Financiera del Bienestar para acompañar cooperativas y redes de mujeres, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Yo creo que eso sería fundamental. Y a Mauri que comentaba lo de las violencias laborales, porque también es otra forma de violencia, la violencia laboral, ¿no? Y económica hacia las mujeres. ¿Y qué se puede hacer ahí? Pues ahí están ustedes abriendo, destapando que hay un pendiente, habría que investigar, ¿no? Que se ha legislado en términos de lo que se le exige a las empresas para que no ocurran estas violencias y acosos laborales a las mujeres en esos ámbitos. Y otra cosa que también creo que es muy importante es que los varones se sumen a apoyar. ¿En qué sentido? Porque muchas veces esto de desbordarles el trabajo a las mujeres, como que lo vemos más con ellas, porque cuando se le desborda el trabajo a un hombre, pues él sí tiene tiempo de hacerlo, pero como no tiene que llegar a la casa a hacer 40 horas de trabajo doméstico y a ver si ya cenaron los niños, si ya pasearon al perro, si ya plancharon la ropa, si ya hicieron la tarea, normalmente algunos señores sí lo hacen, pero otros no, entonces tienen más tiempo para dedicárselo al trabajo y en las mujeres vemos como que, ay, se les sobreexplota porque sí se sobreexplota, pero también por el trabajo de la casa. Entonces, ¿ahí qué se puede hacer? Pues que los varones, nuestros compas, empiecen también a normalizar y a socializar, que ellos también pidan su licencia de paternidad cuando nacen los niños y las niñas, que ellos también pidan sus días económicos porque tienen que ir a la junta de padres de familia, que se enfermó el hijo, yo me voy a quedar a cuidarlo ahora, porque si seguimos reproduciendo esa división sexual del trabajo en las empresas, se ve así de, ay, pues ¿para qué las contratamos si son mujeres? Porque van a faltar un montón, se les va a enfermar el hijo. No van a hacer el trabajo porque tienen que llegar a hacer sus cosas de la casa, ¿no? Entonces sí, tiene que haber legislación, pero también tiene que haber un cambio en la cultura para que se vea normal, como debe de ser, que también los varones asuman esas tareas y que entonces ya se entienda, bueno, pues yo tampoco puedo cumplir con esos estándares de trabajo de tantas horas a la semana porque también tengo mi vida familiar donde yo voy a participar apoyando. Y el pendiente que tiene Morena, que sé que es un tema espinoso ahora, difícil de comentar, pero que es también la jornada de 40 horas, porque por eso la jornada de 40 horas también beneficia a las mujeres mucho, ¿no? Y bueno, lo último de Fabiola, la mentalidad, pues cómo cambiarla. De repente creo que en esta época de las redes sociales, después de la posmodernidad, donde se centró mucho la discusión en el lenguaje, las mentalidades, en Morena hablamos de revolución de las conciencias y eso está muy bien, pero a veces creo que perdemos un poco de vista que el cambio de mentalidad o de conciencia no solamente pasa por lo inmaterial, digamos, de cómo estamos pensando, de cómo nos convencemos a nosotras mismas, sino yo creo que el cambio de mentalidad, la revolución de las conciencias, también pasa por transformar las condiciones materiales que permiten eso, ¿no? Porque uno de los discursos también que impulsó mucho el neoliberalismo, los feminismos simpáticos del neoliberalismo, fue mucho este discurso pues del empoderamiento de la mujer individual. O sea, que mientras tú te mentalices el coaching, que yo puedo ser exitosa, que yo no voy a ser oprimida, claro, pero una cosa es mentalizar, pero cuando hay condiciones de desigualdad, pues la mentalidad ahí no basta, ¿no?
Y también hay que tener mucho cuidado con eso porque luego esos discursos, digamos, del éxito, de no ser sumisas, se pueden volver discursos también de superación personal y de coaching, ¿no? Y que entonces el cambio está en ti, ¿no? El cambio está en ti, en las decisiones que tomes, en que ¿cómo le dicen? Manifiestes, ¿no? Al universo, que digo, no está mal tener mentalidad positiva, pero si no se hace algo también para luchar por transformar las condiciones materiales que codeterminan, es decir, que le dan sentido también a cómo nos relacionamos ya en ese nivel interpersonal, y las mentalidades que surgen también de eso, pues no será posible, ¿no? Por eso también en el instituto nos preferimos hablar del empoderamiento popular de las mujeres en plural, ¿no? De cómo nos apoyamos, de cómo transformamos también esas condiciones, de cómo se hace la revolución de las conciencias, porque no debe ser solamente revolución en el discurso y en la mentalidad, sino también en las condiciones. Y ya para cerrar, es lo que ha hecho Morena, ¿no? Imagínense que Andrés Manuel nada más hubiera estado hablando, nada más hablando, ¿no? De transformar la política y qué bonito, pero se han hecho acciones, y si no se hacen acciones, no hay sustento posible de la revolución de las conciencias. Acciones como estas, capacitarnos, ¿no? Tener un instituto de formación política, los cursos esas son acciones, ¿no? No solamente de cambio de mentalidad sin acciones que lo acompañen. Muchísimas gracias, compañera Perla, por sus intervenciones para dar respuesta a todas las inquietudes de las y los compañeros. Agradecemos muchísimo tu presencia en este espacio y también aprovechamos para despedir a todos los que siguieron esta sesión por las distintas redes sociales. A nombre del presidente del Instituto Nacional de Formación Política, Rafael Barajas, y de la coordinadora del programa de Buen Gobierno, Diana Paniagua, les damos una despedida. A todos los que nos acompañaron por las distintas redes sociales del instituto y también las redes sociales de Buen Gobierno. Y agradecemos a la 4TV que hace posible que estas sesiones lleguen a distintos espacios y por supuesto también agradecemos a todos ustedes su presencia y su arduo compromiso con la transformación. Hasta la próxima.